Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre si existe o no existe el alma, bajo el entendido de que pues aquí no tenemos la respuesta correcta o incorrecta o final o la que debería ser impuesta como efecto para que quienes nos ven, quienes nos escuchan, pues reflexionen también con nosotros y lleguen a algún tipo de conclusión, por lo menos momentánea y personal. Entonces, para ello, pues nada mejor que platicar con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana Paola? Hola Bienvenida. Carlos, muy bien, muy interesante con este tema. Creo que también estuve como investigando un poco al respecto en otros videos, en otros podcasts, y es como hay tantas variantes, hay tantas ideas que lo importante yo creo que es analizarlo y tener a lo mejor alguna opinión al respecto y seguramente van a ir cambiando durante a lo largo de nuestra vida, ¿no? Nuestras opiniones o nuestras ideologías o inclusive de acuerdo a la necesidad de un momento que estemos teniendo en ese momento, ¿no? O sea, como que el concepto del alma yo creo que viene bajo una necesidad del ser humano para sentirse acompañado y que también no te sientas tan abrumado por la nada de la vida, ¿no? De sentirte que eres trascendente y que no vas a desaparecer tan fácil. Me parece como importante el concepto de por qué el ser humano concebió la idea de un alma o de ser algo más allá, porque no, o sea, creo que inclusive viene desde antes de lo de las religiones, ¿no? Generalmente se decía que cuando los seres humanos empezaron a tener ya civilizaciones o tener ciertos grupos, manadas, ya hacían ciertos rituales funerarios y para que estas personas que iban y caminaban hacia el más allá o se iban hacia el más allá, algo, obviamente ellos veían cómo sus cuerpos iban a ser pues desechos, estaban en estados de putrefacción, por eso los enterraban para no verlos porque emocionalmente pues causa algún efecto. Y se creía que en dado caso se podían tener estas almas o entes del más allá, donde iban a trascender a otros mundos, a otros planos, y por eso los enterraban con armas, los enterraban con vasijas o sus artefactos que en su vida más les gustaban. Y ya posteriormente todo esto se fue dando con lo de las religiones, ¿no? Que ya entonces te adoctrinaban a decir que era un alma, te adoctrinaban a decir cuál era el camino y que todos tenemos, dependiendo de la cultura y la religión, diferentes análisis de cuál sería la transición de esta alma hacia el más allá, pero sí está muy interesante desde dónde surge y por qué lo tenemos esta necesidad de sentirnos acompañados y trascender. Está bien interesante. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, a mí me parece, bueno, no sé si se esté viendo, Ujú. porque Sí, decía sí, sí. que la conexión se... ¿Sí? Muy bien, es que apareció que la conexión se había cortado. Eh, bueno, a mí me parece que es muy, muy interesante el tema del alma. El término alma viene del latín animus o anima, que es precisamente aquello que mueve, aquello que permite que el cuerpo esté en movimiento. Se parte de la idea de que el ser humano es algo más que únicamente esto que observamos, este conjunto de huesos y piel y órganos. Y creo que si bien es cierto que puede haber surgido esta idea mucho antes de las religiones, que las religiones sería como el conjunto de rituales Ujú. específicos que indican una creencia particular, me parece que surge precisamente por el miedo que el ser humano tiene a la muerte. Es como una forma de sentir que no se muere del todo. ¿Por qué? Porque una parte de mí trasciende a la muerte. Es decir, llega a otro lugar o reencarna o tiene una nueva oportunidad en algún momento. Y me parece que si bien comprendo que esto tiene que ver con un temor que es biológico, que es normal, que tiene que ver con un cerebro sano,
que tiene miedo precisamente a su fin, a su finitud. Creo que las religiones precisamente se han agarrado de ese temor para construir emporios a partir de este miedo. Creo entonces que mientras esta idea del alma sigue estando presente, pues las religiones seguirán haciendo su agosto, sin importar realmente cuál sea la religión, porque al final todas las religiones se sustentan precisamente en la existencia de ese algo adicional que habitualmente se le conoce como alma. Entonces, a mí me parece que es algo que si bien ha acompañado a los seres humanos desde la existencia misma de la especie, creo que es algo que finalmente a lo que nos remite es a un miedo primigenio al fallecimiento. Y entonces a mí me lleva a preguntarme precisamente el por qué le tenemos tanto miedo a morir. Claro. Tú mencionabas hace rato que, bueno, estas ideas nos permiten sentir que trascendemos, que de alguna manera no desaparecemos del todo. Y creo que ese es un tema muy interesante porque vivimos en un sistema en donde la trascendencia se nos pinta como algo muy relevante y como algo que nos permite permanecer. Sin embargo, justo hay algunas perspectivas que, así como indican que la verdad no existe, la justicia no existe, también indicarían que la trascendencia tampoco existe. Y bueno, ahorita platicaremos un poco más al respecto, porque esto choca directamente con la idea del alma y la finalidad del alma. ¿Tú Claro. cómo ves? No, y aparte, como tú bien lo mencionas, me parece que hasta es como un ejercicio de control, ¿no? Que ya se utilizó tal cual esta emoción y este sentimiento tanto de trascendencia como de miedo, de qué va a ser el más allá, y el juicio de justicia que habíamos hablado, o la meritocracia, porque se planteaba mucho tiempo donde si tú eras bueno o no tenías ciertas cosas, pero para ejercicio de control de las masas, tú puedes ser esta persona que no tiene cosas materiales, que no tiene, que siempre trabaja, que es muy, que hace lo que los demás le dicen que haces, lo que tus papás te dicen que haces, lo que la sociedad espera. Entonces, bajo este concepto de que el alma va a ser gratificada en el más allá y que los pobres son buenos y que las personas que tienen esta situación de humildad van a ser los que van a ser gratificados en el más allá. Entonces, este es el ejercicio de control que se maneja en las religiones o inclusive en el sistema que nosotros estamos teniendo, por ejemplo, aquí en México, en este tipo de manejos, porque pues somos muy religiosos todavía, ¿no? Entonces, ese es como el papel a lo mejor truculento que se pudiera manejar en este concepto del alma, porque en realidad lo manejaríamos desde las emociones, cómo pasó y evolucionó a este conjunto de situaciones de manipulación. Y eso es lo peligroso. Al final, no creo que tal cual. Yo entiendo de dónde viene, entiendo de por qué tenemos la necesidad de tener esta situación de religiosidad, tenemos la necesidad de tener como esta situación, sobre todo cuando ¿en qué punto tú puedes creer en el alma o quieres creer en el alma cuando las personas que más amas se van, cuando las personas que más amas ya no van a estar contigo? Obviamente cuando a mí falleció mi abuelita, cuando falleció mi abuelito, esa parte de decir necesidad de creer de que no se va por completo y que ya no va a estar en ese plano, buscas como alguna manera de decir, va a estar conmigo a lo mejor en el pensamiento, en el pasado, en lo que me enseñó, o en el, o no sé, como una especie de fantasma que está a tu alrededor en esta situación que te abraza la energía que está y que contigo se va a permanecer, ¿no? Que te cuidan desde más allá, te mencionan, que están ahí por ahí, viendo y esperando que llegues otra vez con ellos, que tu alma va otra vez a verlos en algún punto. Entonces es interesante cómo también emocionalmente juega este papel donde decir, tengo la necesidad de creer porque si no me voy yo mismo a romper. Entonces también es parte de cierta necesidad que tenemos inherentes del ser humano, a mi consideración. Sí, creo que efectivamente es una creencia que de hecho
en muchas ocasiones supera incluso a la religión. Es decir, hay gente que no cree en ninguna religión como tal o no se considera ni católico, ni budista, ni musulmán, nada por el estilo, y sin embargo tiene la tendencia a creer que existe el alma, que quizá ni siquiera la llama de esa manera, sin embargo parte, como bien lo mencionas, de que pues falleció mi papá o falleció mi abuelita o falleció un ser querido y está en algún lugar y me acompaña. Esa idea ya implica la creencia en eso algo adicional al cuerpo, Claro. que para muchos es el alma, es decir, no le ponen a lo mejor ese nombre, pero Ujú, en el fondo el tener esta idea es creer que existe algo más. ujú. Y si bien es cierto que la parte biológica nos puede explicar que una vez que yo fallezco todo termina, es para mucha gente imprescindible el sentir que su vida tuvo algún sentido y que su vida de alguna manera continúa o trasciende aunque esa persona ya haya muerto. Y es ahí donde vienen muchas de las cuestiones relacionadas con el trascender, porque durante mucho tiempo nos vendieron la idea de que para trascender hay que tener un hijo, escribir un libro o plantar un árbol. Sí. Sin embargo, si si somos conscientes de la duración total o real del tiempo, muy probablemente lo que nosotros consideramos trascendencia en realidad es solo un instante, si tomamos en cuenta el tiempo real Del universo, por que ejemplo, en dura el comparación. universo, ¿no? Ujú. Claro, o sea, yo en 10,000 años, ¿quién se va a acordar de mí? Así yo cree 50 libros, así yo tenga 50 hijos, así yo tenga... y lo vemos muy claramente, por ejemplo, cuando a la gente se le pregunta cuál es el nombre de sus bisabuelos. Probablemente la gente recuerde el nombre de sus abuelos, pero probablemente ya no recuerde el nombre de sus bisabuelos o de los tatarabuelos. Entonces eso nos indica que esta trascendencia que durante mucho tiempo la gente da la vida por su trascendencia, en realidad dura 2 generaciones y se acaba. Por ejemplo, yo en lo particular no tengo ni idea de cómo se llamaban mis bisabuelos, ya no digamos mis tatarabuelos, y ya no digamos los que están después de o mejor dicho, antes de mis tatarabuelos. Entonces eso significa que, por lo menos en mi caso, la trascendencia de esas personas se acabó. Y es interesante porque uno dice, bueno, a mí me acompañan mis abuelos, ¿no? Y a veces mi abuela me aconseja, y tus tatarabuelos, ¿no? O los abuelos de tus tatarabuelos, esos a quién aconsejan. Porque si podemos pensar, bueno, es que ellos aconsejaban a mis bisabuelos, entonces cuando se van mis bisabuelos, también desaparecen mis tatarabuelos, porque Ujú. ya los tatarabuelos ya no aconsejan a la generación siguiente. Entonces, cuando vemos esto, podemos concluir que pues, todo es un cuento. Y hay diferentes cuentos, porque así como tú bien lo mencionas, está como esta parte del catolicismo, ¿no? Donde te están cuidando tus abuelos o las personas que han fallecido alrededor tuyo y que te querían. Y hay otro tipo de ideología donde, por ejemplo, la budista, donde está la reencarnación, donde no te quedas a estar cuidando, o sea, tu camino o tu funcionalidad en el mundo es estar aprendiendo nuevas cosas y volverte una mejor persona hasta llegar no me acuerdo cómo se le llama, como esta luminancia, luminosidad, o sea, la perfección, ¿no? Entonces, Nirvana. al nirvana, ¿no? Entonces, esta situación del alma, donde puedes trascender y evolucionar y hacer como un aprendizaje total donde te vuelvas el ser perfecto, despegado y despojado de todo y puedas entenderlo todo. Entonces, ¿hasta qué punto el concepto de diferentes civilizaciones, el concepto de diferentes ideologías puede entender que hay diferentes caminos para una sola alma? Y también por el lado de la ciencia, por ejemplo, también se han estado como haciendo ciertos estudios donde tampoco hay muchas personas como despegadas. Al final del día, ¿quién hace la ciencia? Los mismos seres humanos, y los seres humanos tienen emociones y sentimientos y apegos por otras personas y seres que amamos. Entonces nunca nos vamos a despegar de
de esta ideología de cierta manera, porque también hay muchas personas apegadas con más ciertos conceptos de emociones. Y lo que me parece muy interesante, por ejemplo, yo encontré como una denominación de Nikola Tesla, donde dice que el alma es lo que llamamos el alma o espíritu, es la suma de funciones del cuerpo. Cuando este funcionamiento cesa, el alma o el espíritu también cesa. El hombre, como el universo, es una máquina. Nada entra en nuestras mentes o determina nuestras acciones, que no es directa o indirectamente una respuesta a los estímulos que golpean nuestros órganos sensoriales desde afuera. Entonces, pues al final del día lo que menciona es que es esta mente o pensamiento, o sea, hay como diferentes conceptos, ¿no? El alma desde la religiosidad, donde te puedes separar del cuerpo y del funcionamiento del cuerpo, y también está el alma donde simplemente tú eres el que tiene el raciocinio, todos estos pensamientos, estas ideas, y cuando tu cuerpo deje de funcionar, también el alma se acaba o el espíritu se acaba porque ya no partes, o sea, no puedes, esta alma no se puede meter en otro cuerpo porque toda la funcionalidad y la personalidad está dentro de las funciones que son estas manos, estos ojos, este cuerpo, este contexto en el que estoy. Si cambio de cuerpo, mi alma cambia de cuerpo, ya no serías tú mismo. Entonces está como bien dividido, me pareció muy interesante ese concepto donde tú quién eres, tu alma, tu pensamiento, tu cuerpo, tu raciocinio. Está padre como el concepto de decir quién eres tú, porque también esto entra desde la filosofía de qué es el ser. Aquí lo que me parece más interesante es que, si bien es cierto que es una creencia, que podríamos decir, bueno, cada quien es libre de creer lo que se le antoje. O sea, si yo creo que existe el alma, padrísimo; si yo no creo que existe el alma, padrísimo. Creo que hay ciertas creencias que en cierto momento se pueden tornar negativas a partir de una percepción de uno mismo que termina limitándonos. Por ejemplo, en el caso del alma se partía de la idea de que el alma era lo relevante y el cuerpo era la prisión del alma, y que de alguna manera, para que el alma fuera libre, el cuerpo tenía que darle esa libertad, darle de alguna manera esa posibilidad de trascender. Y entonces el morir, el que el cuerpo pereciera, era la forma de que el alma pudiera ser por fin libre. Bajo esa idea, pues lo mejor es morirnos, porque entonces por fin, cuando yo me muero, mi cuerpo se muere, mi alma queda libre. Y Michel Foucault le da una vuelta a esa idea de que el cuerpo es la prisión del alma, y él dice, no, en realidad es al revés. El alma es la prisión del cuerpo. Es decir, que durante mucho tiempo pensamos que nuestro cuerpo es malo, no sirve para mucho, es como un contenedor, y que lo valioso está dentro. Y eso generó mucha represión en mucha gente, sobre todo en la parte de la sexualidad, en donde precisamente se veía como aquello que mi cuerpo requiere son necesidades burdas, necesidades mundanas, necesidades que debo de reprimir, porque el cuerpo es malo y el alma es la buena. Entonces, por eso Michel Foucault decía que era al revés, que el alma, o el concepto de que tenemos un alma, terminó afectando a mucha gente porque generó que se reprimiera, o peor, que gente que a su vez se reprimía, reprimía también a otros, ¿no? Y lo vemos mucho en el concepto de la iglesia, ¿no? Como esto del pecado, ¿no? Relacionado sobre todo con la cuestión corporal. Entonces, a mí me parece que por eso, si bien es cierto que tener la creencia de un alma es solo una creencia, tener o no tener alma es solo una creencia, creo que en cierto momento se puede tornar una creencia negativa, porque termina afectándote, o peor, afectando a otras personas, porque sabemos que, por ejemplo, con la Inquisición, la Santa Inquisición, se quemó a muchas personas bajo la idea de que no tenían alma, ¿sí? O de que su alma estaba corrompida, y entonces matándoles, quemándoles, el alma podía volver a su cauce
normal. Entonces, creo que al final estas ideas van más allá de ser meras ideas. Se pueden convertir en herramientas que te permitan convertirte en una mejor persona o terminar convirtiéndote en algo terrible, Hacer actos afectando a diferentes, terceros, sí, ¿no? claro. Entonces, por eso me parece que no es tan simple de decir, pues si crees o no crees en el alma, pues allá tú, no pasa nada, nada cambia, porque creo que en el fondo sí pueden cambiar muchas Sí, claro, y puedes tomar a hacer ciertos cosas, se actos puede reprimir. diferentes, de acuerdo al concepto del alma que tengas o al concepto de qué va a pasar el día que fallezcas o cómo fallezcas, ¿no? Por ejemplo, a mí me causa con todo esto que estamos platicando la idea de que tenemos el pecado original, por ejemplo, ¿no? Nosotros como en la cristiandad, donde los niños que nacen con el pecado original, o las mujeres sobre todo se les decía más por toda la situación de, lo de la manzana de Adán y la fregada, y la manzana de Eva, todas estas situaciones. Entonces, también me parece como muy interesante lo que mencionas de que a muchos dicen que el alma es lo que tenemos que nutrir y el cuerpo no, porque también hay mucha situación de que el cuerpo está con este pecado, ¿no? Está con una situación de también que el hambre, la gula, el sexo también es una situación de pecado. Y entre todos estos conceptos, por ejemplo, inclusive en el budismo, están un poco donde existen todas estas personas que inclusive hacen ayuno, que inclusive intentan como intentar evitar todos estos tipos de conceptos sexuales, de comida o muchas situaciones porque están reprimiendo lo que son sus necesidades fisiológicas para que sigan nutriendo lo que es el alma, ¿no? A mí como que me causa un poco de este concepto de decir, bueno, ¿hasta qué punto puede llegar a tener esta ideología de lo que qué consideras que es el alma, qué es lo que consideras lo que es la mente, qué es lo que consideras que es tu ser, para que puedas tener ciertos actos contigo, qué es lo que estás respetando? Si estás en una total de acuerdo a lo mejor con tus emociones, con tus sentimientos, con tu cuerpo, con tu fisiología y con tus emociones y tus sentimientos, a qué punto haces como este clic y te abrazas a ti mismo y aparte no estás en contra de tus propias necesidades fisiológicas o biológicas, o que haya pasado, por ejemplo, con esta situación bueno, con lo del pecado capital, o los pecados capitales, con que al final del día no podamos llegar a como a un consenso de decir qué es lo que en verdad tendríamos que cuidar, porque muchos cuidan el alma, el cuerpo, o mejor en un conjunto y decir, es que no existe el alma, o sea, lo que estamos seguros que existe es el cuerpo y tenemos que cuidarlo y tampoco es tener una especie de represión a las emociones y cómo inclusive hasta manejaron como este tipo de conceptos de pecados originales, ¿no? Sí, yo creo que la problemática estriba en privilegiar el alma por encima del cuerpo. Yo creo que tendríamos, desde el punto de vista personal, creo que tendríamos dos caminos que podríamos explorar. Uno de ellos sería creer que existe el alma, cuidarla a la par que cuido el cuerpo, es decir, intentando que ambos sean igual de cuidados. Ujú. O la otra, no considerar que existe el alma y entonces enfocarme sobre todo en el cuidado del cuerpo, entendiendo que al cuidar mi cuerpo me estoy cuidando todo yo. Sin Ujú. embargo, para llegar a estas ideas, ya sea al lograr un equilibrio o al de solo existe el cuerpo y no existe el alma, me parece que para poder reflexionar y llegar a algún tipo de conclusión de este tipo, necesito cuestionar mucho de lo que me han dicho que soy, porque creo que el ser humano tiene un autoconcepto egocéntrico en Ujú. donde se sigue al día de hoy, 2023, se sigue considerando superior a otros seres vivos que habitan el mismo planeta o que Claro. habitamos el mismo planeta. Y entonces, mientras no nos bajemos de ese pedestal, porque para mucha gente los seres humanos se diferencian de otros animales porque nosotros tenemos alma. Los perros no, los gatos no, los monos no, solo nosotros, ¿no? Algunos otros dicen, bueno, no, yo creo que todos los mamíferos tienen alma. Es decir, mi perro sí, mi gato sí,
yo también, pero hay otros que dicen, pero yo tengo pajaritos, y los pajaritos Iguana. no son mamíferos. Tengo una iguana, ¿no? Tengo una tarántula, y son mis mascotas y les quiero y siento que me quieren, no tienen alma, ¿no? Y entonces otros dirían, bueno, eso sí, la tarántula sí tiene, la lagartija sí tiene, el camaleón sí tiene, el pajarito sí tiene, pero las cucarachas no tienen, los mosquitos no tienen, las hormigas no tienen, ¿no? Pero a lo mejor alguien dice, pero yo tengo cucarachas, mascotas, unas cucarachas, enormes que, bueno, algunas personas tienen como mascotas, o algunos dicen, pero yo tengo, hormigas, o tengo abejas, ¿no? Entonces no tienen alma. Y entonces es ahí donde empezamos esta idea del alma y de quién sí tiene alma y quién no tiene alma, empieza a hacer agua por todos lados, O ¿no? Empieza a romantizarlo, ¿no? desmoronar. Porque a lo mejor el alma es esta conexión con otro ser vivo que tú te haces perteneciente y lo podemos llegar a romantizar, por ejemplo, decir, tú eres mi alma, eres mi corazón, eres todo. Y llegamos a un punto de romance y hacerlo como más una situación de decir, mientras haya una conexión, mientras yo te quiera y mientras haya un enlace, voy a considerar que tú vas a trascender a la par conmigo. Claro, claro, pero si nos divorciamos ya no. Ya no Ok. eres mi alma. Ajá. Solo que al final sigue siendo la misma idea, o sea, solo mientras a mí me conviene tienes alma y cuando no me conviene ya no, ¿no? O solo si te quiero tienes y si no te quiero no. Entonces, creo que al final es una muestra de el nivel de cobardía que a veces la especie humana Ujú. tenemos, ¿no? Porque digo, no me eximo de ese temor, pero creo que al final es una forma de autoengaño y honestamente yo estoy en contra de toda clase de autoengaño y creo que en muchas ocasiones el creer que existe el alma es una forma de ir posponiendo vivir plenamente el día a día. Es como decir, bueno, ok, hoy no soy feliz, pero todo está bien porque cuando me muera voy a hacerlo. Y me parece que a veces el pensar que no hay nada más, que no hay como tal un alma, que no hay nada que seguirá después de mi muerte, sino que con mi muerte se acaba todo, quizá, aunque puede ser algo terrible de aceptar, puede ser ese paso necesario para que yo empiece a hacer modificaciones ahora, en el presente, en mi vida, y no esperar hasta que me muera, porque si es mi muerte, pues entonces esos cambios en realidad nunca llegarán, nunca será nada. Entonces, creo que a veces es también como una forma en la cual la gente se conforma con lo que tiene y se vende este cuento para justificar el por qué no hace que las cosas empiecen a mejorar en el presente. Es como una forma de justificar su inacción. ¿Tú cómo ves? Sí, claro, me parece justo que la situación es que lo que te prometen religiosamente de que tienes que hacer como que el checklist, ¿no? De ser este tipo de persona y no te preocupes porque después vas a tener, la justicia divina, que es lo que hablábamos en el punto de justicia, hace como cierta inactividad, de tu parte o te mantiene, en un letargo para no pensar, para no hacer, no tener como ciertas, actitudes de querer cambiar las cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, también considero que así como puede tener como situaciones muy negativas, como es la manipulación, existen estas situaciones donde también para poderte sentir pleno, para poderte sentir como con esta situación de satisfacción en la vida o de poderse continuar, también creo que sí puede existir esta necesidad de decir, voy a encontrar a la persona que yo quiero en algún otro punto o su energía va a estar conmigo. Por ese lado yo puedo decir, está bien, positivamente, es que en verdad te lo juro, yo creo que hay personas que si no consideran que existe esta energía, que existe esta aura, esta alma que está ahí con ellos de las personas que se fueron,
no van a poder disfrutar la vida o continuar con su vida para poder también subsistir y creer algo más. Entonces, también puede ser válido en este concepto de decir, si yo me quiero creer para yo sentirme bien y para poder continuar con mi vida, en este concepto de decir, tengo a estas personas que ya no están, porque de hecho, precisamente por eso se creó este concepto de alma, por eso se creó desde las civilizaciones antiguas el concepto de decir este acompañamiento, porque si no, no soporto continuar mi vida sin ti. Creo que es algo innato y que tal vez podría funcionarnos a muchos. Por otro lado, ya intentar no hacer cosas o tener conceptos del que nos obligan sociedades, iglesia u otras personas para concebir que hagamos o no hagamos ciertos actos al día de hoy en nuestra vida, ya es otra situación de manipulación que no tendría por qué suceder y no tendríamos por qué hacernos coco watch para, para poder solucionar o no nuestros problemas del día a día. Entonces, eso ya es otro concepto, pero en el concepto yo creo que pues sí, apoyo con una pérdida, apoyo emocional, creo que funciona totalmente. Sí, yo creo que desde el punto de vista terapéutico, cuando nos enfocamos a sentirnos más tranquilos Uh-huh. a partir de la creencia de que existe un alma y de que el alma de mis seres queridos está en otro lugar o sigue aquí y me sigue acompañando, me parece que es una narrativa, una historia que me estoy contando Uh-huh. que puede ser positiva para mí. Y entonces, evidentemente, es válido y de hecho es fomentado en el ámbito terapéutico si vemos que el consultante o la consultante se va en esa dirección. Uh-huh. Donde me parece que es poco útil, poco adecuado, es cuando utilizamos esa narración, esa narrativa, ese discurso, para reprimirnos o peor aún, para reprimir a otros. Claro. Uh-huh. Llámese mi hijo, mi hija, mi pareja, mis alumnos, mis empleados, etcétera, Uh-huh. porque creo que al final es como un arma de doble filo, es algo que se puede utilizar positivamente, o es algo que puede terminar haciéndote daño o haciéndole daño a los demás. Y 100%. cuando ocurre esto, o en el ámbito terapéutico nos damos cuenta que el enfoque es este, ahí sí intentamos cuestionarlo e intentamos que o se quede solo con el otro enfoque, tratando de quedarse con la parte positiva de la creencia del alma, o que Uh-huh. cuestione dicha creencia hasta llegar a la idea de que no existe y solo es cuento. Sea como sea, la invitación siempre es a que reflexionemos y a que lleguemos a una idea, que a lo mejor solo es mi idea, que no intentemos imponérsela a los demás y que intentemos evidentemente quedarnos con esa parte positiva, si es que decidimos creer en el alma, y no con esa parte represiva y manipuladora. Al final lo único que hace es que el tiempo que estamos vivos pues lo vivamos con mayor sufrimiento. Así es. Entonces creo que al final la idea es que cada quien decida lo que considera pertinente, siempre y cuando ponga mucho énfasis en que si decide creer en ello, que no lo utilice como forma de represión, ni propia ni de tercero. Así es. Sí, claro. Y pues sí, a mí me parece que es algo importante. También creo que llevarlo al diálogo, creo que entre de las conversaciones son muy pocas veces que hablamos seriamente acerca del alma y como que nos lo venden como doctrina más allá que de un pensamiento reflexivo. Nunca lo hablamos tal cual con nuestros amigos o a lo mejor hasta con nuestros papás o seguramente cuando ya te acercas más a la familia o generalmente se hablan en los funerales, ¿no? De esto. Entonces, qué importante también no es hablar de este tipo de temas de una manera más, pues, cotidiana, ¿no? Como de, oye, mamá, oye, papá, oye, primo, oye, amigo, oye, esto, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que funciona? ¿Para qué funciona esto? ¿Funciona esto? O sea, tener como más conceptos, más diálogos, más ideas porque nos va a ayudar también a concebir si el día de, o sea, todo lo que nos enseñaron en el pasado funciona al día de hoy. Punto número uno, ¿no? Y si esto sigue funcionando, no sigue funcionando, para qué sigue funcionando. Además de que ahorita creo que hay más conexiones multiculturales, está súper interesante
concebir cómo otras sociedades, otras culturas, otras religiones tienen el concepto del alma y que nosotros no somos la única cultura como que piensa que tiene como este lineamiento o este seguimiento. Entonces, cuando vas chocando con diferentes ideas, te das cuenta de cómo y para qué sirve, desde dónde vino y que nosotros a lo mejor nos va a funcionar a lo mejor en un concepto de vulnerabilidad cuando pase alguna situación de duelo, qué ideas nos pueden servir y qué ideas también no nos están sirviendo porque contrastamos con las situaciones de que a lo mejor no podemos, nos sentimos afligidos porque algo es impuro o nos sentimos afligidos porque en nuestra religión dice que esto no podría suceder porque nos vamos a ir al infierno, porque nos tenemos que ir al cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como entre este contraste de conversaciones sobre el alma, sobre si existe, sobre si no existe, es muy importante, más allá de hablarlo, que ahorita nosotros en nuestro podcast está pequeño, pero sí está padre que yo creo que incentivemos este tipo de conversaciones. Y pues muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más, Carlos? Pues creo que sumarme a tu sugerencia de platicar sobre estos temas, tratar de que ninguno se convierta en un tabú, porque creo que si lo platicamos y al final llegamos a reflexiones, así sean totalmente personales, es decir, Ujú. yo me quedo con una perspectiva, tú a lo mejor te puedes quedar con otra, y sin intentar imponer una a las otras personas, ¿no? Creo que al final este tipo de conversaciones que se pueden dar en las familias, en los centros de trabajo, en las escuelas, en las parejas, al final terminan generando algo positivo, porque la reflexión siempre nos lleva a cuestionar algunas de las ideas que hemos aprendido y que a veces las venimos cargando sin haberlas nunca cuestionado. Claro. Entonces, si a partir de la cuestión de alguna de esas ideas llegas a una conclusión totalmente personal, a mí me parece que ese ejercicio, independientemente del resultado, ya es valioso por sí mismo. Entonces, invitar a que, como bien lo mencionas, platiquemos sobre esto con nuestros padres, nuestras parejas, nuestros amigos, etcétera, y que dejemos de verlo como un tabú. Claro, perfecto. Pues sí, pues muchas gracias por habernos escuchado, espero que les haya gustado. También si quieren que sigamos platicando más de estos temas o alguna pregunta en concreto, pues pueden escribirnos y le estaríamos respondiendo. Y muchas gracias por todo, por estar aquí. O espero que lo compartan al grupo de las tías, a ver qué piensan. Y pues gracias, ¿no? Les mando un besote. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Bye.